Un saludo a todas las personas que nos acompañan como parte del proceso de acompañamiento que realiza la Dirección de Educación Especial a todos los servicios de apoyo y escolarizados del Estado. El día de hoy vamos a abordar el tema del proceso de adquisición de la lengua escrita. ¿Por qué quisimos abordar este tema? Primero, porque reconocemos la importancia de la escritura, la cual tiene una función no solo de comunicación, sino también tiene una función instrumental. Y a partir de la escritura, pues, se va a poder acceder a muchos aprendizajes, a la interacción con otros, y también promueve la funcionalidad y autonomía dentro del grupo social. En el caso de los servicios de educación especial, justamente muchos de los alumnos que nosotros tenemos son alumnos que presentan dificultades severas de aprendizaje. Y en estos alumnos, el punto por el cual nos damos cuenta muchas veces de estas dificultades es cuando inician el aprendizaje de la lengua escrita. Y conocer algunas estrategias y conocer también el proceso natural de aprendizaje de este objeto de conocimiento, creo que nos va a permitir tener algunas herramientas para trabajar actividades contextualizadas y funcionales con los alumnos con dificultades severas de aprendizaje, pero en general con todos los estudiantes del grupo. Para que el niño adquiera la escritura, tiene que comprender 3 puntos. Primero, que hay diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita. Esto es porque uno no escribe como habla. Cuando uno escribe, tiene la posibilidad de poder pensar en el texto que se está escribiendo, planificar lo que se escribe, borrar, corregir, reescribir. En cambio, cuando uno habla, pues está en vivo emitiendo el mensaje oral, y además el habla va cargada de connotaciones no verbales que no se pueden representar de manera escrita, como podrían ser la entonación, gestos, etc. También el niño tiene que comprender que nuestro sistema de escritura tiene una naturaleza alfabética, es decir, el aspecto grafofonético de ese sistema, que consiste que a cada fonema que emitimos le podemos dar una representación escrita. Y finalmente, tiene que comprender la convencionalidad de todas las reglas que rigen los aspectos ortográficos, semánticos y sintácticos. La adquisición de la escritura ha sido tradicionalmente considerada como una adquisición escolar, es decir, que su aprendizaje se desarrolla de principio a fin en la escuela. Sin embargo, el alumno ha estado en contacto con la escritura muchísimo antes de entrar a la escuela, desde que es bebé y le dan ciertos productos, el juguito, la botella de agua, las galletas, cuando acompaña a mamá al súper, al papá a la tienda y ve los productos, cuando van de paseo a la plaza y ven los letreros de las tiendas, los letreros de las cosas que hay allá, cuando ve a los miembros de la familia escribir en el teléfono los mensajes, a algún hermano hacer la tarea de la escuela, leer el periódico, en fin, en muchos actos de la vida cotidiana están presentes las escrituras o actos de escritura. Y entonces esto permite que el estudiante empiece a generar una serie de hipótesis acerca de lo que se escribe, cómo se escribe, para qué se escribe. Pero un punto importante también que tenemos que considerar nosotros como docentes es que cuando el alumno llega a la escuela, en ocasiones nosotros intentamos abordar de una vez el proceso de lengua escrita, sin considerar que existen habilidades relacionadas con el proceso de aprender a leer y escribir, que son habilidades previas, prerequisitos que el niño debe haber consolidado para facilitar el aprendizaje de la lengua escrita. ¿Cuáles son estas habilidades? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la atención, que nos va a permitir distinguir entre un cúmulo de estímulos aquellos que son convenientes que nosotros tengamos presente y podamos focalizar durante un tiempo los sentidos hacia ese estímulo, la percepción visual y auditiva, las cuales no solamente se refieren a ver y oír, sino también a ese proceso de discriminación visual y auditiva,
en el que le vamos a poder dar significado y distinguir, por ejemplo, una letra P de una D de una Q, o letras no tan parecidas como una O de una E, una M de una N, etc. También tenemos que realizar actividades que fortalezcan la memoria, porque en este proceso de adquisición de la lengua escrita, el alumno va a estar evocando constantemente conocimientos, figuras, símbolos que va a estar aprendiendo y que serán necesarios para poder consolidar el sistema de lengua escrita. El razonamiento, que le va a permitir sacar conclusiones, analizar nuestro sistema, nuestras reglas. Supongamos que el alumno, vamos a poner un ejemplo de la lengua oral, el alumno escucha el habla de las personas que lo rodean y empieza a sacar reglas a partir de este razonamiento, a partir del análisis que hace. Y se da cuenta que algunos verbos podemos agregarle la terminación ado o ido en algunas circunstancias. Esa es la regla que él ha concluido. Y entonces puede decir escribido, porque él no sabe ciertas convencionalidades, como por ejemplo que algunos participios son irregulares y en lugar de ado o ido tiene que ir to, so, cho. Esa es la convencionalidad, pero independientemente de la convencionalidad, a través de ese razonamiento y esos análisis que realiza, va sacando abstracciones de nuestro sistema de escritura. Y también tiene que haber consolidado algunas habilidades relacionadas con la coordinación motriz fina. Algunas actividades previas al proceso ya de aprendizaje de la lectura y la escritura, e inclusive a lo mejor no tendrían que ser actividades únicamente previas, a lo mejor también acompañar en los inicios de la lectura y la escritura, son las siguientes: actividades que propicien la focalización y el sostenimiento de la atención, actividades de figura-fondo, clasificación de objetos. Podríamos pedirle que clasifique objetos por su uso o por el lugar donde están, o bien palabras que comienzan igual, palabras que terminan igual, palabras cortas, palabras largas, actividades relacionadas con la ubicación espacial, arriba, abajo, derecha, izquierda, porque estas nociones le van a permitir ubicar las letras en el espacio del papel, el cuaderno, donde fuera a escribir. Por supuesto, actividades de coordinación ojo-mano, ya que esta coordinación oculo-manual requiere de precisiones para poder realizar los trazos de las letras. Actividades para fortalecer la memoria, actividades de asociación y discriminación de imágenes. En muchas ocasiones, cuando los alumnos llegan a la escuela, vemos que hacemos la evaluación diagnóstica y esta evaluación diagnóstica está remitida a contenidos curriculares, así saben letras, si saben números, si saben colores, pero sería pertinente también abordar estas habilidades en cuanto a qué tan desarrolladas y qué tan funcionales son los alumnos en cada una de ellas. Emilia Ferreiro fue una de las pioneras de los estudios de cómo aprende a escribir un niño. Y una de las primeras conclusiones es que el niño sabe mucho del sistema de escritura aún antes de entrar a la escuela. Y esto ya habíamos comentado el ejemplo, como que desde pequeño está en actos de lectura. En este proceso de aprendizaje, el alumno transita por varios niveles de conceptualización, desde que escribe con dibujos hasta llegar a la escritura convencional, que es la que nosotros usamos. El ritmo y el tiempo con el cual esto se concibe va a variar de un niño a otro. Por eso, en muchas ocasiones, los alumnos de primer grado no logran cumplir con la expectativa de aprender a leer y escribir en un curso escolar. Y esto hace que puedan reprobar, aunque veamos que esto lo dijeron Ferreiro y Gómez en el 82, y ahora tenemos pues más precisiones en cuanto a quienes reprueban y quienes no. Pero sin embargo, sí puede ser que pasen a segundo grado sin que tengan las herramientas suficientes para aprendizajes más complejos. Entonces, si pasan a segundo grado y a grados posteriores sin saber leer y escribir, aumenta la probabilidad de que haya un rezago educativo. Y en muchos casos también aumenta la probabilidad de que haya un fracaso escolar. Pero además de esto que hemos estado viendo, de las habilidades previas que tiene que tener el alumno, de los tiempos y ritmos particulares de cada uno,
A veces también el aprendizaje de la lengua escrita se complejiza por los métodos que usamos los docentes para enseñarles a los alumnos a leer y escribir. Tenemos que considerar en primer lugar que la lengua escrita es un objeto de conocimiento, que no se enseña, sino que se adquiere, se construye. Y también tenemos que considerar el tipo de pensamiento que tiene el alumno de preescolar y de los primeros grados de primaria, un pensamiento sincrético, global, en donde algunos métodos son más favorecedores que otros. Tenemos aquí el ejemplo que hace referencia al método onomatopéyico. En este método se asocia a cada fonema alguna actividad o algún objeto o animal del contexto. Les decimos, por ejemplo, vamos a aprender la F, la F, vamos a aprender la F. ¿Tú has visto cómo hace un gato cuando se enoja? Un gato cuando se enoja hace F, le decimos al niño. Y entonces, no sé qué opinen ustedes, pero en mi caso, yo no me he percatado mucho de si el gato cuando se enoja hace F. Probablemente el niño tampoco se haya percatado de esto, ¿no? Pero bueno, ese es lo que dice el método y le decimos que con la A dice fa, con la E dice fe, con la I dice fi, etcétera. O también podemos usar métodos fonéticos en donde nos vamos al sonido de las letras y le decimos la A de abeja, la B de barco, la K de casa, etcétera. O el nombre de las letras, la B de barco, la C de casa, etcétera. Tenemos que comprender que la lengua escrita se convierte en un objeto de conocimiento. Si trabajáramos algún contenido de ciencias naturales, por ejemplo, la germinación de las plantas o la contaminación por basura, o si trabajáramos algún contenido de matemáticas como las fracciones o las medidas de longitud, nosotros probablemente haríamos actividades prácticas, porque pensamos que el niño debe experimentar, debe vivir la experiencia de lo que se está trabajando, vamos a hacer algo práctico que se relacione con la vida cotidiana. Vamos a ver que con la lengua escrita sucede lo mismo. La lengua escrita es un objeto de conocimiento y el alumno necesita interactuar con él, construir sus hipótesis para poder avanzar en el aprendizaje de las reglas del sistema de escritura. Justamente ahora vamos a ver cómo es ese proceso de construcción de este objeto de conocimiento. ¿Cuáles son los niveles de conceptualización por los que un niño pasa durante este aprendizaje de la lengua escrita? Algunos autores, como Emilia Ferreiro y Ana Temeroski, en su investigación de los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, realizada en el 79, fíjense desde cuándo, desde el 79 ya había una investigación muy consistente en relación a este proceso que siguen los alumnos. Bueno, pues ellas concluyeron que son 5 niveles de conceptualización por los que pasa el niño. El nivel de escrituras primitivas, el nivel presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. Estos periodos, ellas comentan que se dan generalmente de los 3 a los 7 años aproximadamente. Sin embargo, como ya hemos visto, va a depender mucho tanto del ritmo propio del niño, el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, así como del contacto que haya tenido con portadores de texto. Por su parte, en México, la doctora Margarita Gómez Palacio, en el 91, también hace una investigación en población mexicana buscando validar estos niveles de conceptualización. A partir de esta investigación, ella elabora la propuesta de adquisición de la lengua escrita, en la cual ella plantea que son 4 los niveles de conceptualización. El nivel presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético, cada uno de los cuales incluye otros subniveles que se analizan a continuación. Aquí voy a aprovechar para hacer un comercial y comentarles que esta información que estamos viendo ahorita pueden ustedes descargarla del tomo 8, Dificultades Severas de Aprendizaje, de la colección de libros Juntos Trabajamos por la Inclusión, que elaboró la Dirección de Educación Especial. En esos libros ustedes van a ver al interior de los libros unos links y unos códigos QR. Si ustedes aprietan el link o toman el código QR, les va a llevar a un drive y donde tenemos diversos materiales.
En uno de esos carpetas, ustedes van a poder encontrar esta propuesta de adquisición de la lengua escrita que elaboró la doctora Gómez Palacio. Aquí tenemos una tabla en la que se esquematiza de una manera muy general todos los niveles por los que puede pasar el alumno durante este proceso de conocimiento. En la primera columna tenemos los 4 niveles: presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. En la segunda columna tenemos las hipótesis que pueden utilizar en esos niveles o subniveles podrían ser. Y finalmente, las representaciones que utilizan para manifestar que están en ese nivel. Iniciemos con el nivel presilábico. En este nivel vamos a encontrar que el alumno puede utilizar 3 tipos de hipótesis. La primera es escrituras primitivas. En esta hipótesis, el niño piensa que escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura. Como hemos comentado, como han visto muchos textos escritos en portadores de textos, etiquetas, letreros, tienen una idea vaga de cómo son las letras. Entonces, cuando se le pide que escriba, puede hacer algunos rasgos, grafismos o pseudografismos parecidos a los de las letras que se usan en su idioma natal. Y también en este nivel, en esta hipótesis, algo que sucede es que todavía no está muy clara la diferencia entre dibujo y escritura. En ocasiones, escriben grafías o pseudografías, pero asociándolas al tamaño del objeto que están escribiendo. Por ejemplo, si se les pide que escriben oso o que escriba de hormiga, puede ser que haga letras más grandes para la palabra oso, porque el oso es un animal grande, y haga letras pequeñas o menos letras porque hormiga es chiquito o hormiga es más pequeño. En esta hipótesis de escrituras preventivas, algunas representaciones que el alumno puede utilizar para manifestar que está en la escritura primitiva son el dibujo o pseudodibujo, el dibujo o pseudodibujo con grafía dentro y el dibujo o pseudodibujo con grafía afuera. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos los dibujos o pseudodibujos. Aquí vemos cómo se le pidió que escriba casa, pelota, muñeca, y lo que hacen es dibujar algo, dibujar un garabato que ellos piensan que representa la palabra que le estamos diciendo. Recordemos que estos niveles de dibujo o dibujo son para niños muy pequeños, de 3, 4 años, 2 años quizá, y entonces a lo mejor todavía no tienen la coordinación motriz fina para hacer dibujos más precisos. Por eso es que nosotros decimos que hacen garabatos. En esta segunda forma de representación, que se llama dibujo o pseudodibujo o grafía adentro, el niño la realiza a través de dibujos con letras porque ha observado en el mundo que lo rodea que muchas veces los dibujos están acompañados de letras. Aquí vemos cómo hace el dibujo y adentro, no sé si ustedes alcanzan a distinguir en casa, por ejemplo, hace como un 3, un 5, hace unas pseudografías porque se da cuenta que se requieren ciertas letras para poder hacer un mensaje, para que diga algo, pero todavía está muy vinculado al dibujo. Todavía no conciben que el dibujo que representa el objeto concreto puede estar separado de las letras. Otra forma de representación que tienen los alumnos que están en el nivel presilábico en la hipótesis de escrituras primitivas es que escriben dibujos, pero ahora ya es un poquito más avanzado porque ahora las letras están afuera del dibujo. Nuevamente ahí dice casa, sol, y vean cómo sigue aferrado al dibujo, pero también se da cuenta que las letras tienen que estar aparte del dibujo, y esto es un buen avance. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean cómo Armando escribe su nombre, Armando, porque es algo que los alumnos aprenden desde muy pequeños y más adelante vamos a ver por qué. Se le pidió que escriba elefante, jirafa, y vean cómo escribe un dibujo y grafías. Aquí vemos que ya conoce la A, conoce la O, y son letras que repite y que ella puede utilizar, aunque también tiene otras pseudografías que probablemente están asociadas a una letra M. ¿Qué actividades podemos hacer para que haya un avance en esta etapa primitiva?
Pues algo que podríamos hacer es poner carteles en el salón con el nombre de los objetos o de los lugares que se representan en el salón. Por ejemplo, el librero, la mesa, la pizarra, las crayolas, los lápices. Y esto se le llama letrar el aula o alfabetizar el aula. Lo que sí es importante es entender que debe haber una diferencia entre letrar el aula y sobreestimular el aula, porque muchas veces en los salones colocamos demasiados letreros, demasiadas láminas, están tapizadas las paredes, y eso en lugar de hacer que el alumno focalice la atención hacia las letras o hacia determinados estímulos, puede sobreestimular al alumno, y entonces ya lo que está en las paredes ya nos causa el efecto de llamar su atención y de internalizar lo que está viendo. También se puede organizar el banco de palabras. Esta actividad, aunque se sugiere para este nivel, vamos a ver que es una actividad como general que puede aplicarse a otros niveles, y por lo tanto el material que generen para esto va a servir para muchas actividades que se realicen en el aula. El banco de palabras consiste en hacer una caja o un bote pequeño en donde vayamos escribiendo en tarjetas de cartulina o tarjetas de papel cartoncillo las palabras que vamos abordando de las lecturas, de lo que hay en el salón, de lo que el alumno cuenta, y vamos a ir utilizándolas y haciendo referencia a ellas en diferentes actividades que vamos a ver. También podemos pedirles que dibujen, y luego de que dibujen, que escriban algo que haga referencia a ese dibujo. Esto los motiva a que identifiquen que una cosa es el dibujo y que independientemente del dibujo se pueden escribir letras. También podemos pedirles que nos dicten, y cuando nos dicten la maestra escribe en la pizarra y podemos ir señalando con el dedo lo que vamos leyendo. Escribir en su presencia junto con ellos situaciones de la vida cotidiana, un mensaje a los papás, tu dirección, la fecha de hoy, siempre que nos vean escribir, que nos vean leer, porque esto va a fomentar que los alumnos analicen cómo las letras son independientes de los dibujos. También se pueden realizar juegos para identificar palabras en un texto, se les puede dar oraciones sencillas relacionadas con su contexto. Por ejemplo, en el recreo vamos a jugar al parque, o mi lunch es una torta, y decirle, identifica dónde dice torta, dónde dice parque, para que ellos vayan centrando su atención en las letras. Podemos entregarle también tarjetas con imagen y con un nombre, y a partir de la lectura del nombre hacer juegos como adivinanzas u otras más que se nos ocurran. Invitarles a que lean, a que se familiaricen con materiales escritos, asociar imágenes con textos y preguntarle qué dice acá, por qué crees que dice esto. Todas estas actividades, si ustedes las observan, van a ver que están propiciando, número uno, que haya una diferencia entre dibujo y escritura. Y número dos, que analicen lo que se puede escribir, las diferentes formas de representaciones que hay en la escritura. Dentro del nivel presilábico, un segundo tipo de hipótesis que puede utilizar el alumno son las representaciones gráficas sin control de cantidad. Entonces, aquí la palabra clave es que son sin control de cantidad, porque definitivamente no van a hacer referencia a que la cantidad de letras está asociada al largo o al tamaño de la palabra. Esta hipótesis de sin control de cantidad comienza cuando el niño se da cuenta que hay diferencia entre el dibujo y la escritura. Y entonces se da cuenta que el dibujo es la representación de las características del objeto, pero la escritura es algo diferente. La escritura no representa al objeto. Y entonces es cuando intenta escribir letras y hacer algún análisis incipiente de estas letras. Al principio escriben garabatos, letras yuxtapuestas. Muchas veces las letras que utilizan son las letras de su nombre, pero en diferente orden. ¿Y por qué su nombre? Porque desde edades muy tempranas, por ejemplo, cuando ingresa al preescolar, la maestra de preescolar le dice a los padres y al niño, hay que etiquetar todo, póngale nombre a su mochila, a su lonchera, a su lapicera, a la camiseta que trajo, a los colores. Entonces, constantemente está expuesto su nombre.
Él logra aprenderlo y empieza a utilizar esas letras en diferentes circunstancias. Puede copiar las palabras, puede aprender su nombre, sin embargo, todavía no hay ese análisis de que le asigne un valor sonoro a cada letra. Dentro de la hipótesis sin control de cantidad, hay tres maneras que puedes representar esta hipótesis: con producciones unigráficas, con producción de escrituras sin control de cantidad o con producción de escrituras fijas. La producción unigráfica, vamos a ver que escribe una letra para cada palabra, y aquí se le pide que escriba gato, escribió U, mariposa, escribió A, etc. Pueden o no, de manera fortuita, tener relación con la palabra, las letras de la palabra. Aquí no está buscando sonidos, o sea, no escribió A porque haya mariposa, termina con A, o la primera sílaba tiene A. Son letras fortuitas que va escribiendo, asignando a cada letra una palabra. También tenemos una representación que se llama sin control de cantidad, y aquí ustedes vean cómo se le pidió que se escriba gato, mariposa, caballo, etc. Y lo que el alumno hace es que inicia la escritura donde comienza el renglón y va escribiendo hasta que termine el renglón. No hay un control de cantidad. Cuando nosotros iniciamos en nuestro trabajo en educación especial y veíamos, hace muchos años, se usaba el término de escritura choricera, que parece un choricito todo delgadito sobre la línea, que cada uno de esos choricitos representa una palabra. Otra forma de representar la hipótesis sin control de cantidades con escrituras fijas. Aquí vamos a ver cómo empieza a pensar que todas las palabras se pueden escribir con las mismas grafías. Hay un avance en las dos situaciones anteriores, porque bueno, ya son más letras, ya no solo es una letra, y ya logra cortar, ya no ocupa todo el renglón. Sin embargo, no hay variedad. Aquí no analiza ni la cantidad de letras, ni el repertorio que utilice las letras. Simplemente repite las letras que saben. Para cada palabra que se le dicte, va repitiendo las mismas letras. AM para gato, AM para mariposa, etc. ¿Qué actividades podemos realizar para estimular avances en esta hipótesis sin control de cantidad? Podemos describir características de objetos, animales, personas, a partir de la lectura de sus nombres, y luego escribir sus nombres y hacer reflexiones sobre la forma o las características del objeto, y también sobre lo que se escribe. Comparar palabras de un texto, identificando las más largas, las más cortas, hallar semejanzas, diferencias entre palabras. Aquí vemos, por ejemplo, casa, casona, casita. ¿Qué palabra es más pequeña? ¿Qué palabra es más larga? ¿En qué son diferentes? Etcétera. En el nivel presilábico, a medida que progresan en este nivel, surge una etapa intermedia de aproximación al siguiente nivel, que es el silábico, y que se llama hipótesis de escrituras diferenciadas. El niño que maneja una hipótesis de escritura diferenciada trata de explicarse las diferencias entre una palabra y otra. Todavía no logra discriminar esa relación fonema-grafía, pero sabe que si suena diferente, tiene que escribirse diferente. A veces asocia la cantidad de letras al tamaño del objeto o a la cantidad de objetos. También a veces piensa que cuando menos tiene que haber 3 letras para que se escriba algo. Y la principal característica y lo más importante que le permite avanzar es que se da cuenta de que diferentes formas gráficas, diferentes letras, si yo las acomodo de manera diferente, van a ser palabras diferentes. El niño ya toma conciencia tanto de la cantidad de letras que se escribe, como también de las variaciones sonoras de las grafías al escribir. Descubre que no todas las palabras se escriben con las mismas letras y empieza a utilizar diferentes grafismos en lo que escribe. Y por supuesto también toma conciencia de la composición sonora variable de las palabras. En este nivel presilábico, en la hipótesis de escritura diferenciada, existen muchas representaciones o manifestaciones que me hacen ver que está en esta hipótesis. Puede ser el repertorio fijo con cantidad variable. El repertorio se refiere a los tipos de letras que conoce, y la cantidad al número de letras que emplea
para escribir. Puede ser que haya también una cantidad constante de letras con un repertorio fijo parcial, una cantidad variable de letras con un repertorio fijo parcial, una cantidad constante con un repertorio variable, una cantidad variable de letras con un repertorio variable. Y este último, vean cómo inicia una pequeña aproximación hacia el análisis oral de las palabras, porque inicia con la cantidad y repertorio variable con valor sonoro inicial. No voy a explicar todas las representaciones que se dan en la hipótesis de escrituras diferenciadas. Vamos a abocarnos nada más al primer ejemplo que dimos, y es el de repertorio fijo con cantidad variable. Aquí, si ustedes observan la producción del alumno, vamos a ver que tiene un repertorio fijo. Vean cómo usa muchas Jotas, en todas está la J, la G, la E, la B se repite. Hay un repertorio fijo de palabras, pero hay una cantidad variable. En este momento todavía no asigna más letras a palabras más largas. Aquí es una coincidencia que haya puesto más letras en mariposa. Sin embargo, sí hay una aproximación a este análisis. Sobre todo lo vemos en la oración del gato toma leche, como al escuchar algo tan largo como una oración, sí le agrega algunas palabras más, aunque todavía no es proporcional al tamaño de las frases o de las palabras. Algo importante que tenemos que hacer cada vez que un alumno haga una producción es que cuando le pedimos que escriba gato, inmediatamente le pedimos que con el dedo vaya señalando la palabra que leyó y que escribió y que la lea. Y entonces nos va a leer gato. Cuando escriba mariposa le decimos, a ver, lee señalando con tu dedo lo que escribiste, y leerá mariposa, leerá caballo. Esto nos va a permitir corroborar ciertas hipótesis, porque puede ser que escriba 2 letras para una palabra bisílaba y que sea escritura diferenciada, o puede ser que escriba 2 letras para una palabra bisílaba y sea un nivel silábico. La manera como lee también nos da la pauta de la hipótesis que está manejando al momento de escribir. ¿Qué podemos hacer para estimular avances en esta hipótesis de escritura diferenciada? Como siempre ya mencionamos anteriormente, es que el alumno esté en contacto con muchos portadores de texto, materiales escritos, cuentos, revistas, periódicos, etiquetas, envolturas, cartas, recibos y todo aquello que pueda servir para que hagamos actividades, para que el alumno lea, para que nosotros le leamos, porque todo ello le da información sobre el lenguaje escrito y sus reglas. Tenemos que también leerles, y aquí cuando leamos es importante, ya sea si escribimos en el pizarrón, que señalemos con el dedo lo que vamos leyendo, o bien si hacemos una lectura individual con algún niño, irle mostrando con el dedo las partes que vamos leyendo. Esto es para que él esté observando que se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Podemos jugar al cargado de, es un juego muy popular en donde van diciendo palabras según las sílabas que vayamos diciendo. Podemos separar las palabras en sílabas a través de aplausos o de otra forma que ustedes consideren que le llame la atención al niño, identificar palabras cortas y largas y realizar actividades como dictado de palabras con diferentes campos semánticos, sinónimos. Todo esto propicia que reflexionen que no todas las palabras son iguales y que una sola cosa se puede escribir de diferentes maneras. El alumno, después de todas estas actividades, avanza entonces hacia el nivel silábico. En este nivel, el niño descubre que las sílabas llevan por lo regular vocales y consonantes, y empieza a relacionar cada letra a una sílaba de la palabra. Ferreiro y Teberoski nos comentan que en este nivel silábico es por primera vez cuando el niño trabaja claramente con la hipótesis de que la escritura representa partes sonoras del habla. Por primera vez va a analizar la composición sonora de la palabra para representarla a través de grafías. Aquí aparece lo que conocemos como conciencia fonológica, que se refiere a la asociación entre sonidos y grafías.
Y el alumno se empieza a preguntar por qué determinadas letras son necesarias para decir una palabra. Pero para explicarlo, formula la hipótesis silábica, en donde pues a cada grafía le asigna el valor de una sílaba. Busca diferencias gráficas en los escritos, porque él está consciente que dos cosas diferentes no se pueden escribir igual. Dentro de ese nivel se pueden distinguir dos variantes, ya sea que escriba letras sin valor sonoro convencional o con valor sonoro convencional. Decimos que no tiene valor sonoro convencional cuando la letra que escriben por sílaba no corresponde a la sílaba. Por ejemplo, si escribe mamá, puede escribir una S y una E y leer ma. Las letras que escribió no corresponden a la composición correcta de la palabra, ¿no? Pero también puede tener un valor sonoro convencional y entonces las letras que escribe tienen relación con la palabra. Si le pedimos que escriba pato, puede escribir A, O, las vocales, o puede hacer una combinación de consonante PO y ahí dice pato. Aquí vemos cómo le pedimos al alumno que escribiera lápiz y escribió claramente, se ve la hipótesis silábica, y S, limón, y O, gallina, son 3 sílabas y escribe 3 vocales. Se ve como se le pidió que escriba café, 2 vocales. Mesa, hace una combinación de consonante con vocal, lo mismo que en pato. Pero esta imagen que tenemos ahorita es muy significativa, porque fíjense que escribió el niño de abajo hacia arriba. Entonces se le pide que escriba mariposa y escribe IF, caballo, y vean que escribió gato, pez. Ese es un ejemplo de una producción no convencional. Sin embargo, ¿por qué les digo que es muy importante esta imagen? Porque como es una producción que no tiene valor sonoro convencional con las letras que están, con las palabras que están, se supone, escribiendo, podríamos irnos con la ilusión de que esta es una representación presilábica, de que puede ser que sea una escritura diferenciada. Por eso es muy importante pedirle a los alumnos que nos lean. En el nivel silábico, generalmente lee como escribe, es decir, va a escribir mariposa, caballo, a diferencia de que si fuera una escritura diferenciada, generalmente no hacen cortes, ellos leen mariposa, ellos leen, a veces terminan de apuntar antes de que sobran letras y te dicen ahí no dice nada, o a veces terminan la palabra todavía posterior a las letras. Aquí vemos la imagen que nos dice que es importante pedirle a los niños que lean. ¿Qué actividades podemos realizar para que el alumno avance en este nivel silábico? Pues puede realizar actividades de clasificación de palabras, lo cual facilita el análisis de las mismas. Palabras cortas, palabras largas, palabras que comiencen con cierta sílaba, buscar palabras que comiencen o que terminen con igual sonido. Aquí vemos el ejercicio, cómo está la palabra casa y se le pide al alumno que seleccione palabras que comiencen igual que casa o también palabras que tengan la misma sílaba al centro. Todo esto propicia que el alumno haga un análisis de las palabras. Vamos a identificar también las palabras, las sílabas que conforman una palabra a través de palmadas, o bien colocando una semilla por cada sonido silábico en un recipiente, o una ficha, o una calcomanía. Vamos a formar palabras con letras móviles. Aquí yo les recomiendo que cada alumno tenga su juego de letras móviles, que les pueden pedir ayuda a los tutores para hacerlas en cartulina o en cartoncillo, forrarlas con papel contact, porque este juego de letras móviles lo vamos a utilizar para diferentes actividades, ya que es muy útil para el análisis grafofonético. Dictarle palabras también, no solamente es que él forme, sino también que le dictemos, y también ejercicios como el que tenemos acá, en donde está la palabra espejo, pero con las rayas de las palabras que faltan, porque esto fomenta que el alumno haga una reflexión de ese todavía más particular de la composición sonora de la palabra. Actividades como crucigramas, como sopas de letras, no solamente tienen un enfoque lúdico, sino que también apoya a ese análisis grafofonético porque tiene que escribir una letra en cada uno de los cuadros, lo que hace que tenga que analizar nuevamente el valor sonoro de la palabra. Después de esas actividades, el alumno va a transitar poco a poco hacia el nivel silábico alfabético.
En este nivel, el niño relaciona unas veces una letra a una sílaba, pero otras veces va a relacionar una grafía a un fonema dentro de la misma palabra. A veces, como vimos en los ejemplos anteriores, va a usar grafías convencionales a lo que dice la palabra que se le dicta, pero otras veces va a usar grafías no convencionales, espontáneas, que pueden confundirnos al momento de analizar la hipótesis que el alumno esté empleando, ¿no? Por eso es importante dictarle palabras varias, sílabas directas, sílabas inversas, palabras bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, porque esto nos va a permitir hacer un análisis global de la producción del alumno. A veces representan la consonante con cualquier grafía, pero las vocales generalmente son más fáciles de identificar y son las que más usa correctamente. Vemos en el ejemplo cómo le pedimos que escriba mochila. La sílaba mo la hace con una representación alfabética, pero las sílabas chi y la las hace con una grafía. Pescado, está muy interesante este pescado, porque miren cómo la sílaba pez es una sílaba mixta. Es bastante difícil de escribir al inicio cuando está aprendiendo el alumno, sin embargo, a este alumno sí logra captar pez, o sea, el inicio y el término de la sílaba con consonante. La K la escribe con una palabra, una sílaba, y dos lo hace alfabéticamente. En quiero un caramelo, vean, claramente está marcada la hipótesis silábico-alfabética. Acá inclusive el alumno logra hacer separación de palabras, que eso es también complicado de entender en muchas ocasiones. Vemos cómo acá hay dos ejemplos en donde se les pide las producciones, diferentes producciones a los alumnos, y esta hipótesis silábico-alfabética vemos cómo a veces coincide con lo que se le pidió que escriba en cuanto al valor sonoro y otras veces usa un valor sonoro no convencional. Cuando los alumnos usan letras que tienen un valor sonoro no convencional con la palabra que le estamos pidiendo que escriba, muchas veces ahí tenemos que ser más analíticos para poder identificar el nivel de conceptualización que está utilizando el alumno. ¿Y qué hacemos para estimular avances en este nivel silábico-alfabético? Nuevamente, escribir palabras con letras móviles, completar letras de una palabra, las letras que faltan. Aquí vemos cómo están ejercicios en donde tienen que estar marcadas la cantidad de letras que lleva una palabra, y entonces el alumno tiene que ver cómo completa esas letras, y eso hace que haya una reflexión muy profunda de, volvemos a lo mismo, el valor sonoro de las palabras. Podemos pedirle que compare palabras que se parecen. A veces le decimos, escribe pesa y escribe pea, ¿no? Porque es silábico alfabético. Luego le decimos, escribe pela y vuelve a escribir pea. Pero cuando le preguntamos, oye, mira, aquí dice pesa y aquí dice pela, está igual. Y entonces esto conflictúa al niño y vemos, en ocasiones me ha tocado ver cómo verbaliza ese conflicto y empieza pesa, y empieza a verbalizar ese conflicto que él está teniendo para lograr diferenciar las palabras, porque ya vimos que él ya se da cuenta que si son palabras diferentes, deben escribirse de manera diferente también. Comparar sonidos de sílabas directas o inversas también puede implicar un conflicto cognitivo muy interesante que los ayuda a avanzar. Aquí se les pide que escriba sano y asno. Entonces, esa as, o sea, esa reflexión que hacen los ayuda a avanzar a una hipótesis alfabética. Nuevamente aparecen los crucigramas, las sopas de letras, que como ya vimos, no solamente tienen un enfoque lúdico, sino también propician el análisis grafofonético. El alumno entonces llega al final a este nivel alfabético, porque ya establece una clara relación sonorográfica, aún con presencia de errores grafofonéticos. Y entonces ya es muy consciente que a cada sonido, es decir, a cada fonema, le corresponde una grafía. Sin embargo, el hecho de que ya sea un alumno que escribe de manera alfabética no quiere decir que escriba correctamente, porque todavía le falta comprender muchas reglas de ortografía que tiene nuestro sistema de escritura. Por ejemplo, si les damos la letra G con las 5 vocales, él va a leer ga, ge, gi, go, gu. No va a saber en un principio, o le va a ser difícil y va a tardar en comprender
que con la E y con la I se lee jeji, y que para que diga gegi hay que agregarle una U intermedia. Este tipo de reglas es lo que el alumno, a partir de ahora que ya ha adquirido la lengua escrita, va a empezar a trabajar y que se llama ahora consolidar la lengua escrita. Igualmente va a tener dificultades para escribir sílabas trabadas. Yo recuerdo mucho el ejemplo de un alumno cuando le pedimos que escribiera blanco y escribe banco, y luego le decimos, a ver, lee lo que escribiste. Y cuando lee, pues como escribió banco, lee la palabra banco y le decimos, pero yo no te dije banco, yo te dije blanco. Y cómo empiezan a verbalizar esos conflictos y empieza, pues, bla, bla, ¿qué me falta? Me decía, no sé, ¿tú cómo lo oyes? Bla, bla, y hasta que da con que algunas palabras llevan dos consonantes juntas, y una vez que agarra como la regla o lo que tiene que hacer para hacer esta distinción, ya puede avanzar para escribir palabras con sílabas similares. Aquí vemos en la imagen claramente, hoy fuimos al parque, es alfabético, aunque no tiene la escritura ortográficamente correcta, no tiene la H, no escribió la Q, pero es ya a cada sonido le está asignando una grafía. ¿Qué podemos hacer para avanzar en este nivel alfabético? Siempre proponer actos de escritura, como por ejemplo enviar mensajes, anotar direcciones, anotar chistes, para contarlos en otra oportunidad, hacer un diario de clase, mandar mensajes, que haga actos de escritura funcional. Escribir oraciones y que identifiquen las palabras que la forman, correcciones por pares. Esto es bien útil para los alumnos cuando les pedimos que escriban algún texto pequeño o 2 o 3 oraciones, y luego entre pares intercambian para que lean y vayan haciendo las correcciones que consideren. También vamos a hacer ejercicios para fomentar el descubrimiento de los espacios entre palabras, porque en muchas ocasiones los alumnos van a escribir todo de corrido, lo que llamamos escritura aglutinada, y vamos a tener que apoyarlos para que puedan hacer esta representación de separación de palabras. Igualmente, tendremos que hacer a partir de ahora muchos ejercicios en donde los alumnos puedan descubrir las reglas ortográficas. Pero fíjese esta palabra, puedan descubrir las reglas. Aquí se trata de no fomentar la memorización de letras de las reglas, sino el empleo de esas reglas en situaciones prácticas de manera que pueda interiorizarlas más fácilmente. Nuevamente, aquí vemos esta tabla en donde se esquematiza los niveles, las hipótesis y las formas de representación, pero que después de esta explicación muy rápida y general, cobra más sentido la manera en que distribuimos estos niveles. Como conclusión, podemos decir que, número 1, es importante conocer e identificar el nivel de conceptualización que tienen los alumnos cuando llegan a la escuela, cuando van a aprender el proceso de adquisición de la lengua escrita, porque no se trata de que memoricen o de que se haga algo mecánico este proceso de lectura y escritura, sino de que respetemos sus niveles y los apoyemos con diferentes actividades para que puedan avanzar en este proceso natural de aprendizaje de la lengua. Es importante considerar que esos niveles implican un proceso continuo, no son etapas fijas ni determinadas por la edad cronológica. Algunos alumnos pueden avanzar más rápido, algunos alumnos pueden avanzar más lento. En aquellos alumnos que avanzan más lentos, tendremos que fomentar muchas más actividades, y como les repetía, en el link que tenemos en el libro, ustedes pueden acceder a la propuesta de adquisición de la lengua escrita de la doctora Margarita Gómez Palacio, que presenta muchas actividades muy pertinentes para hacer un proceso de construcción activo de este objeto de conocimiento que es la lengua escrita. Antes y durante el trabajo con la lengua escrita, debemos trabajar actividades relacionadas con las habilidades que se requieren para construir este objeto de conocimiento, sobre todo con nuestros alumnos que tienen alguna dificultad severa de aprendizaje. Trabajar los dispositivos básicos, la conciencia fonológica, va a ser fundamental para ayudarlos a construir este conocimiento. Debemos propiciar actividades, siempre actividades funcionales que lleven al niño a escribir en el contexto de su vida diaria.
Ocasionalmente pondremos alguna copia, pero la mayoría de las actividades deben ser actos de lectura cotidianos, actos de escritura funcional para despertar su interés en escribir para comunicarse. Es importante ver que el trabajo de la lengua escrita desde esta propuesta, de los niveles de conceptualización de la lengua escrita y el tipo de actividades que plantean, enriquecen a todo el grupo escolar, pero particularmente favorece a nuestros alumnos que presenten alguna dificultad severa de aprendizaje. Entonces, dentro de este proceso de adquisición, vamos a ver que nosotros, como especialistas de educación especial, podemos orientar al maestro de grupo regular para identificar los niveles de conceptualización, hacer subgrupos, diversificar el material, las instrucciones, hacer juegos, hacer actos de escritura funcional, brindar apoyos de acuerdo a los diferentes niveles que tengan los alumnos. Y también, si fuera necesario, en los casos muy particulares y pertinentes, nosotros en el aula de USAER podemos trabajar con los alumnos con dificultades severas de aprendizaje, actividades muy particulares relacionadas con este proceso de adquisición y también con los requisitos previos que requiere este alumno. Finalmente, tenemos que considerar que en algunos casos, por ejemplo, en los alumnos sordos o en los alumnos con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, este proceso que hemos explicado de manera general no se dará tal cual, por lo que deben apoyarse en otras metodologías que permitan el aprendizaje de la lengua escrita. Tenemos el caso de los alumnos sordos, en el que vamos a ver que este proceso que explicamos requiere de un análisis grafofonético, requiere de una discriminación de sonidos para asignarles grafías determinadas. Dado que los alumnos con discapacidad auditiva tienen una pérdida de audición, probablemente sea difícil emplear esta metodología con ellos, pero tenemos otra metodología acorde al modelo educativo bilingüe bicultural que respeta sus estilos de aprendizaje, respeta la primera y segunda lengua que debe manejar y promueve estrategias como la escritura modelada, la escritura con patrones, la lectura con patrones para poder avanzar en el aprendizaje de la lengua escrita. Tenemos también en el caso de los alumnos con discapacidad intelectual el método troncoso, que es un método global que ayuda al aprendizaje de la lengua escrita. Y quizá con alumnos que presentan un trastorno del espectro autista podamos utilizar algunos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, como por ejemplo los pictogramas, y a lo mejor aquí propiciar una lectura funcional. Es importante entonces considerar que sí tenemos que atender las características particulares de cada alumno para distinguir que en algunos casos deberán utilizarse otras metodologías específicas para el abordaje de la lengua escrita. Con eso terminamos y esperamos que haya sido de su interés y les sea de alguna utilidad. Muchas gracias.